Bien, continuamos con más de A Primera Hora por Telemedios Canal 8. Y hoy tenemos una visita muy especial para nosotros, de una persona con mucha capacidad, una persona con mucha trayectoria en el área de salud, quien es el doctor José Matos, viceministro de la Garantía de la Calidad de Salud Pública y presidente del Frente Nacional de Salud del Partido Revolucionario Moderno. Buenos días y bienvenido, doctor. Muy buenos días, Luis y Compañía. acompañantes. Buenos días, doctor. Para nosotros primero es un placer tenerle y viendo que obviamente usted es el viceministro, sobre todo en temas de calidad, primero quizá que nos aborde de manera un poco general las orientaciones de calidad y los pedimentos del ministerio, obviamente tanto a la parte pública como a la parte privada, ¿en qué se basaría esos trabajos? Bien, la salud, como ustedes saben, es un derecho que está consignado en la Constitución. Como es un hecho, el Ministerio de Salud Pública es la entidad que tiene que hacer que ese derecho sea preservado para todos los seres humanos y en el caso nuestro, de manera muy particular, para los ciudadanos y ciudadanas dominicanas y las personas que nos visitan. La calidad de la atención en los servicios es un eje transversal que tiene que ver tanto con la satisfacción del usuario o el paciente en este caso, como con la forma en que el profesional, el prestador, entrega ese servicio. Entonces nosotros hacemos o tratamos de hacer que ese servicio le llegue al usuario de la mejor calidad, una calidad óptima. Nosotros vigilamos que se cumplan tanto los parámetros de requerimiento del servicio como las necesidades que tiene el prestador para hacer que ese servicio sea de calidad. Perfecto. Es decir, sobre todo la parte de calidad es involucrada directamente a la parte privada, al prestador de servicio privado. Privado y público, porque recuérdense que el Ministerio de Salud Pública es el órgano rector de la salud en República Dominicana y tiene que ver tanto con la salud a nivel privada como con la salud a nivel público. Excelente. Doctor, ¿cuál ha sido alguno de sus logros más notables durante este paso por más de 5 años al frente del Viceministerio de la Garantía de la Calidad? Bueno, ¿Qué voy a destacar? los logros que hemos tenido en el ministerio, en el viceministerio, son logros propios del ministerio, pues nosotros respondemos a la planificación estratégica que hace el Ministerio de Salud Pública, y en lo que nos toca a nosotros hemos tenido innumerables logros. Por ejemplo, iniciamos la gestión en medio del COVID, el COVID-19, que es una pandemia que tenía arrodillado el mundo. Entonces ahí nosotros nos empleamos. Era una situación bien difícil porque prestar atención de calidad y humanizada en una situación de pandemia es muy difícil. Recuérdense que las pandemias tienen la particularidad de que se salen de la protección de los sistemas de seguridad social. Sí. Una vez que hay una pandemia, ningún sistema de seguridad social tiene fondo para responder. Sin embargo, en ese momento, el Estado, el gobierno, asume el control de la situación para que la pandemia le sea llevadera a la mayor parte de la población, como de hecho lo hizo el Estado Dominicano. Yo quería preguntarle, han estado circulando muchas quejas respecto a la calidad de las infraestructuras de algunos hospitales a nivel nacional. De hecho, hace unos minutos estuvimos hablando de uno que está completamente inundado producto de algunas lluvias. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué se está haciendo al respecto? Porque yo entiendo que los dominicanos merecemos salud de calidad y eso incluye los servicios que se ofrecen en los hospitales. Y sin infraestructura, pues está difícil. Muy importante, mira. Una de las razones por las que recibir el Estado en la situación en que estábamos de pandemia nos hizo más difícil era porque las infraestructuras nosotros las recibimos todas, 56 hospitales en ese momento estaban siendo reparados y no teníamos forma de cómo nosotros habilitar. Los hospitales se han ido reparando, como ustedes han visto, se han ido construyendo hospitales nuevos, porque se hizo una planificación desde el gobierno
para saber qué nosotros necesitábamos en salud y cuáles son las situaciones. Hay casos esporádicos de que en un hospital todavía no hemos terminado, pero se está trabajando. Usted puede ir a cualquier hospital de eso que generalmente la gente protesta y dice algo y se queja. Cuando usted va, hay un manejo de mejoramiento amplio de la infraestructura de los hospitales. El Gabinete de Salud, presidido por nuestra señora vicepresidenta de la República, Su Excelencia Raquel Peña, ha mantenido como un eje principal el mantener las infraestructuras de salud en condiciones óptimas. Lógico, estamos en un país subdesarrollado, con algunos problemas, y por eso ustedes van a encontrar. Pero si ustedes se salen de los hospitales que ahora pueden tener algunos problemitas y le dan un vistazo general, se van a dar cuenta de que las infraestructuras están siendo mejoradas. Bueno, y entonces no solamente mejoradas, pero ¿cómo explicamos un hospital que fue entregado hace solamente algunos meses que esté en estas condiciones? Mire, le vamos a mostrar el video, producción va a poner el video de ese hospital que fue inaugurado por el gobierno en Jarabacoa hace febrero, creo que comentó Elías, hace solamente algunos meses, y que esté en esas condiciones. Una cosa es las reparaciones que uno puede hacer y otra cosa es una infraestructura completamente nueva que ya esté en esas condiciones producto de lluvias. ¿Qué podemos esperar entonces en noviembre cuando vengan los aguaceros? Bueno, yo estoy completamente seguro de que los requerimientos para esos fines se le hacen a los ingenieros, a las constructoras que hicieron el trabajo, y ellos tienen que responder por esa situación, porque no es la primera vez que pasa. Ustedes, si bien ustedes deben recordar, el Hospital Mocoso Puello fue sometido a una remodelación en el pasado, en el cual se gastaron unos casi 1.000 millones de pesos, y 3 semanas después de entregarlo, el Hospital Mocoso Puello se inundó. Y no está en una zona baja, solamente que la compañía que hizo el trabajo, en ese momento la OISOE, no hizo un trabajo bien hecho, y vinieron los resultados a 3 semanas después de que se entregaron, y el hospital se inundó completamente. Y yo puedo decirlo con propiedad porque yo era en ese momento jefe del servicio de ginecología y obstetricia de ese hospital y estaba ahí el día de la inundación. Doctor, hay una queja que se le hace generalmente al gobierno y con el tema de la infraestructura y la cantidad de obras. Ha sido un tema que hasta el presidente ha tenido que salir a generar, el gobierno ha hecho una campaña y demás en ese sentido. Y quería saber, preguntarle a usted, si esa, aunque quizás no es de su pertinencia total, pero ese tema de la falta de infraestructura se ha extendido al sector salud, es decir, necesitamos muchos más centros hospitalarios, necesitamos más hospitales en la República Dominicana, y si se están haciendo o están en visualización de realizarse. Sí, como ustedes ven, el Estado Dominicano tiene un programa de construcción y remodelación de infraestructura en lo que respecta al área de salud, de lo que era lo que estábamos hablando. Pero el presidente de la República, de manera muy particular, lo ha dicho varias veces. Él ha hecho como una ruta por la que circulan, por ejemplo, los turistas, por el que se mueven más personas, porque nosotros tenemos un problema básico en salud que casi se convierte en epidémico, que es el problema de los accidentes de tránsito. Entonces, él se ha enfocado más en la construcción de hospitales traumatológicos ubicados de manera estratégica en las vías donde se producen con mayor frecuencia los accidentes, y de manera estratégica se están haciendo estructuras con calidad y con una ubicación óptima donde pasan los accidentes, para que el tiempo entre la atención, entre el evento, el siniestro del accidente y la atención sean acortados, y esas infraestructuras donde lleven los pacientes tengan realmente la calidad y el equipamiento para responder a las necesidades de esos pacientes. Y yo creo que realmente, aunque nosotros tenemos las necesidades puntuales, el presidente está enfocado en eso. También tenemos que ampliar el número de camas de cuidado intensivo y una serie de cosas, y él está muy empleado, y esa es su principal meta.
Viceministro, hay una serie de cuestionamientos públicos que se le hizo al Consejo de la Seguridad Social por la resolución 619-08, donde autoriza los fondos de 6.000 millones de pesos para SENASA del IDOPRIL. Y muchos cuestionan de que esta transferencia es ilegal, más el director de la CISARRIL, Miguel Seara Jato, dice que es legal. El director de la CISARRIL tiene toda la razón. Todo lo que se hizo en ese momento se hizo dentro del marco de la legalidad. La ley 319 o 39 que crea el IDOPRIL lo dice muy claro en el artículo 21, donde dice que los fondos del IDOPRIL, el excedente de los fondos del IDOPRIL serán usados en caso de necesidad. Y nosotros no somos los primeros en hacerlo. Ya hay un antecedente. En el 20 se hizo lo propio cuando, a propósito de la pandemia del COVID-19, y en ese momento los fondos de la reserva técnica del IDOPRIL eran de 39.000 millones de pesos, aproximadamente casi 40.000 millones de pesos, y se hizo a través de los mecanismos que establece la ley, se hizo el requerimiento para utilizar de esos 39.000 millones de pesos, que había un excedente en ese momento de 19.000 millones de pesos, se hizo los requerimientos necesarios para sacar 14.000 millones de pesos que fueron usados en el programa FASE, 12.000 millones de ellos y 2.000 que fueron al Fondo de Salud de las Personas en ese momento. Nosotros no hemos hecho nada nuevo, y cuando digo nosotros lo estoy diciendo porque además de ser viceministro yo represento al Ministerio de Salud en el Consejo del IDOPRIL, y nosotros somos un consejo tripartito. Yo tengo que decirlo porque hubo un comunicador quien se refirió al tema y dijo que nosotros habíamos sacado de los fondos del IDOPRIL 12.500 pesos, de 12.500 millones de pesos, y que de eso le dimos 6.000 millones al SENASA para tratar de paliar la situación de déficit en la que se encontraba, y que los otros restantes nosotros nos lo habíamos repartido entre nosotros. Entre los miembros del Consejo. Entre los miembros del Consejo. Bueno, eso es un tremendismo, y yo entiendo que probablemente ese comunicador, la fuente no le fue lo más seria posible. Mire, esos fondos, que vuelvo y les repito, fueron sacados según lo que la ley le atribuye, vienen primero por un proceso. La CISARRIL, o la Superintendencia de Riesgo de Salud y Riesgos Laborales, que es el órgano regulador del sistema, hace los estudios actuariales y se da cuenta de la cantidad de dinero que tiene cada organismo de lo que forman el sistema de seguridad social. En ese momento, después que se usaron los 14.000 millones de pesos de los fondos de la reserva técnica para los fines del COVID-19, a partir que desaparece la pandemia, el fondo de la reserva técnica se ha ido recuperando de manera acelerada. En aquel momento contaban con 39.000 millones, casi 40.000 millones, y en la actualidad el IDOPRIL tiene una reserva técnica de 51.000 millones de pesos. De eso hay un excedente, y de ese excedente es que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales nos sugiere la posibilidad de movilizar eso. Pero eso es un proceso, eso no es tan sencillo. Nosotros recibimos la comunicación de la CISARRIL y a su vez le sugerimos al Ministerio Administrativo de la Presidencia que nos oriente y que nos envíe una comunicación donde se nos ordena para hacer eso. La cual llegó. Yo quería preguntarle respecto a esto que está pasando en relación a SENASA, al déficit que hay en el presupuesto y la investigación que está realizando ahora mismo el Ministerio Público, y sobre todo, ¿cuál es su opinión sobre el pronunciamiento del presidente Luis Abinader este fin de semana
en su cuenta de ex de que él tiene amigos, más él no tiene cómplices. Si tú me permites, déjame terminar la idea Claro, disculpe. sobre el asunto del IDOPRIL, que voy a hacer ágil y fácil. Cuando nosotros recibimos esa orden, entonces el Consejo crea una comisión. Esa comisión, con la misma característica del Consejo, el Consejo es tripartito. En el Consejo están representados los obreros o trabajadores, están representados los empleadores y está representado el gobierno. Esa comisión analiza la solicitud que hace la superintendencia y le solicita enviar una no objeción para que nosotros podamos hacer eso. Y se toma la decisión en el Consejo en pleno. Nos comunicamos con la Tesorería de la Seguridad Social y hablamos con don Henry y se establece la forma y de qué manera se puede hacer el proceso. Se hace y se aprueba sacar los 12.500 millones para pasar los 6.000 millones al SENASA y unos 5.000 millones al Fondo de Salud de las Personas y 1.500 millones que van al subsidio de lactancia y maternidad para las mujeres. De manera que de esa manera se hace ese proceso de esos 6.000 millones de pesos que tanto le han preocupado a algunos comunicadores. Y la ley está ahí y todo está ahí, la resolución por la que se hizo está ahí, está transparentada, nosotros todos lo tenemos transparentado. Con relación a tu pregunta, con relación a la situación del SENASA, bueno, todos los sistemas de seguridad social y sobre todo en lo que respecta a los aseguramientos de salud de las personas, sufren en algún momento alguna debilidad. Ya pasó en Chile, ha pasado en Colombia, ha pasado incluso en países desarrollados como Francia y España ha pasado. Nosotros somos un país con características que todos lo conocemos, porque aquí todo el mundo es dominicano y sabe. La posición del presidente es loable, porque el presidente desde el principio estableció que no iba a tolerar la corrupción. Y su posición, esa carta que él acaba de publicar, lo dice todo. Y así es. Son gente funcionarios. Y él dice, yo tengo amigos, pero no tengo cómplices. Yo no estoy culpando a Chago Jacín ni a nadie hasta que no se termine, los tribunales no determinen la culpabilidad de que si es que la hay de cada uno de ellos. Pero el presidente tampoco lo tapa, él lo manda y manda a la Procuraduría General de la República el expediente para que sea la Procuraduría General de la República quien haga las investigaciones y quien determine las culpabilidades del lugar. De manera que nosotros estamos completamente de acuerdo con la posición del señor presidente de la República y creo que es lo más correcto, porque eso habla mucho de su coherencia con relación a la lucha contra la corrupción. Doctor, hace unos días, y a veces uno no quisiera salir de las competencias propias de usted, veía a enfermeras y a las centrales de enfermeras protestando con respecto a diferentes temas, sobre todo temas salariales, que ellas especifican que hubo un compromiso del gobierno en ese sentido. Quería saber si usted maneja el tema y si hay alguna respuesta próxima, porque lo primero es que es una clase que generalmente no ha tenido los mismos privilegios que los médicos, quizás porque no tiene la misma fuerza de protesta. Pero además, yo vi en ese recorrido el no correcto recibimiento, inclusive un bombardeo. Ellas se quejaban de que fueron agredidas. Entonces, me gustaría saber sobre todo esas demandas que ellas hacen, si usted tiene conocimiento, si están avanzadas, si se van a poder resolver. Sí, realmente lo habíamos dicho en otro momento, las demandas de los gremios de la salud son demandas que ya se habían establecido en acuerdo y que por situaciones que todos conocemos no se han completado todas. Eso no quiere decir, primero, las enfermeras han recibido aumentos salariales. Que no se ha completado el proceso de aumento salarial porque, como usted sabe, a los gremios de salud, como a todos los gremios, se le concede
un aumento salarial, pero el país no está en condiciones de yo necesito que me aumente el 50% y aumentárselo a todo el mundo. El país tiene que recaudar. No se permitió la reforma fiscal de donde se pensaba, y el presidente está sacando dinero casi haciendo magia para ir cumpliendo paso a paso con esa demanda de los gremios, no solo de salud, de todos los... Nosotros entendemos que la población en sentido general necesita que se le mejoren sus condiciones de vida, y en ese proceso estamos. De manera que el hecho que fue al que nosotros no apoyamos fue lo que pasó. A veces las tropas se salen de control, o se salen de control también los manifestantes. A veces exceden y un agente hace cualquier cosa, pero no es una orden que viene ni del presidente, ni del jefe de la policía, ni de ninguno de ellos. Es un asunto que pasa en el momento. Nosotros tenemos experiencia. Yo estudié en la UAS en los tiempos en los que salíamos a protestar, y había protestas que eran, entre comillas, pacíficas, y aparecía uno por atrás que tiraba un tiro o hacía algo, y entonces ellos respondían, y eso pasa todavía en la actualidad. Hay protestas que hay parte de la sociedad que quieren sacarle provecho a esa protesta, y hacen de la protesta un desorden. Eso lo sabemos aquí, eso para nadie es un secreto, que eso pasa con mucha frecuencia. Que un grupo de la sociedad quiere, como el caso de la Marcha Verde. Aquí tuvimos la Marcha Verde, aquí se luchó por el 4%, se luchó por... Y en medio de esas protestas que todos íbamos, porque yo participaba y yo tengo entendido que la mayoría de ustedes iban, en medio de esa protesta apareció una voz por allá que entonces hacía todo lo contrario y se armaba el desorden, y los organismos de seguridad tienen que responder. Eso, la forma en cómo lo hicieron, yo no la comparto, pero tenían que hacerlo. Doctor, en el caso del tema muy preocupante para la sociedad, que es el tema de salud mental, que hemos visto unas altas estadísticas, incidencias en familiares, de personas que por causa de la inestabilidad emocional han ido al suicidio y han afectado ese tipo de familia. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? ¿Cuál ha sido la planificación del Ministerio de Salud Pública? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué podríamos esperar de lo que se vaya a hacer? ¿Cómo podrá disminuir este flagelo que está afectando grandemente a la sociedad? En el año 2020, todavía en medio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud alertó al mundo y le decía que posterior a la pandemia, la próxima pandemia sería la de salud mental. Y todos los estados, incluyendo el estado dominicano, comenzaron a tomar medidas para eso. Tanto es así que la salud mental es una de las prioridades del programa de salud nuestro en este momento. Pero tanto es así que en el seno, por ejemplo, del Consejo de la Seguridad Social, nosotros hemos ido introduciendo medicamentos, consulta y una serie de procedimientos que se hacen en ese ámbito para tratar de apalear un poco el problema de la salud mental. Recuérdense que tenemos una dificultad, y es que en su momento hubo, a partir del 98, se cambió el sistema de cómo se veía la salud mental, aparecieron los manicomios, los leprocomios, como se le decía, el noxocomio, como se le decía en ese momento, y la salud mental pasó de ser una salud de seguimiento al paciente interno a seguimiento en la consulta y en lo que se llaman las unidades de intervención en crisis. En ese sentido, cuando nosotros llegamos al poder, a la función, existían 2 unidades de intervención en crisis solamente en todo el país. En la actualidad existen más de 16 unidades de intervención en crisis y se están creando otras. Donde quiera que se remoza un hospital, que se crea un hospital nuevo, se crea una unidad de intervención en crisis para ir dándole respuesta al problema de la salud mental. Doctor, una pregunta. Como usted tiene el tema calidad,
Me gustaría hacerle dos preguntas a usted. La primera es, como usted tiene el tema calidad, todo el tema de alimentos y ese tipo de cosas, sobre todo los comercios y eso que lo distribuyen, saber si está bajo su competencia, si eso llega hasta ese punto dentro de las direcciones que pueden estar debajo de usted. En el Ministerio de Salud Pública existe la Dirección de Alimentos, Medicinas y Productos de Consumo Humano. Se llama DIGEMA. No está bajo mi cosa, pero está haciendo un gran trabajo. Ahí se dan los registros sanitarios, ahí se hacen las investigaciones cuando hay una denuncia, por ejemplo, de los alcoholes adulterados, de algunas comidas o sustancias o bebidas que se sacan del mercado en otro país y que nosotros también tenemos que sacarla. Eso lo hace la Dirección de Productos de Consumo Humano, DIGEMA. Entonces, la segunda pregunta, qué bueno que me la responda por separado, que me la responda por separado. Usted es una figura importante dentro de su partido, porque preside uno de los frentes de masa. El PRM está abocado a una campaña que aunque el mismo presidente ha querido un poquito ralentizarla, pero está latente, porque uno ve las redes y ve las cosas, y tú ves los candidatos todos los fines de semana que viajan, que están caminando el país. ¿Está usted identificado con alguno de esos candidatos en este momento? Como presidente del Frente de Salud, nosotros tratamos de mantener la institucionalidad. Nosotros, como elemento y militante del partido, tenemos nuestra simpatía, pero eso es personal. Entonces, esa me la guardo. Pero como presidente del Frente, y casi todos los presidentes de los frentes institucionales del partido estamos en el mismo tenor, mantenemos la institucionalidad porque los que ahora andan haciendo campañas son precandidatos. Y los precandidatos, uno de ellos será el candidato del partido. Cuando el partido, las bases del partido y los organismos del partido elijan un candidato, todos vamos a trabajar para que ese candidato sea el próximo presidente de la República. Doctor, el vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Tobías Crespo, en una entrevista que le realizamos nosotros la semana pasada, dijo que el presidente Luis Abinader compró las elecciones del año 2024 y también acusó el uso excesivo de los recursos del Estado en la campaña pasada. Bueno, la oposición tiene derecho a decir todo lo que cree le puede favorecer, pero yo lo que dudo es que la población se lo pueda creer, porque el caudal de votos que eligió al compañero Luis Abinader como presidente en este cuatrenio, no hay forma de comprarlo. Y nosotros nunca hicimos lo que se hizo en el pasado de abrir el Banco Central para ganar unas elecciones. Y probablemente el amigo Crespo tiene conocimiento pleno de lo que hacía su partido en ese sentido. Nosotros, eso es, voy a usar la misma palabra que usted, es un tremendismo, eso no se lo cree nadie. Viceministro, para concluir esta entrevista que ha sido por demás bastante interesante y creo que ha arrojado muchas luces sobre situaciones que estamos viviendo en nuestro país en el sector de salud, yo quería preguntarle qué opinión le merece la situación que estamos experimentando o las quejas que hay respecto a los medicamentos de alto costo. Bueno, esa es otra cosa, qué bueno que me hacen la pregunta. Miren, el programa de alto costo, cuando entramos, vuelvo al 20. En el 20 pasaron muchas cosas. Sí, en el 20, el programa de alto costo tenía una cartera de 2.000 millones de pesos y tenía una cartera de pacientes de aproximadamente 3.500 pacientes. En la actualidad, alto costo tiene una cartera económica de 8.500 millones de pesos y tiene una cantidad de pacientes de entre 17 y 20.000 pacientes. Se dirá, pero 17 o 20.000 pacientes con 8.500 millones de pesos, ¿cómo lo hacen? El fondo, cuando usted ve el presupuesto de salud, que de salud salen las aguas, salen qué sé yo qué, bueno, al Ministerio de Salud le quedan como unos 2.500 millones de pesos para tratar de atender la salud de todos los
ciudadanos dominicanos. Sin embargo, en ese programa, la Presidencia de la República y el Ministerio están invirtiendo 8.500 millones de pesos. Ustedes no tienen idea de lo costosas que son las moléculas con las que se manejan las enfermedades catastróficas. Llámese cáncer, enfermedades autoinmunes. Yo lo sé porque yo tuve un padre que fue paciente de cáncer y es costoso. Costosísimo. Entonces, el programa está haciendo los esfuerzos por acortar la lista de espera y por darle la mayor cobertura a los pacientes que están padeciendo enfermedades de alto costo. Bueno, pues muchas gracias, viceministro, de verdad, por estar aquí el día de hoy con nosotros, iniciando la semana hoy lunes. De verdad que una entrevista que creo que es sustancial y creo que arroja muchas luces, como les dije, de temas que causan mucha preocupación en la sociedad dominicana. El día de hoy estuvimos abordando salud mental, medicamentos de alto costo, infraestructura de los hospitales. ¿Qué más? El tema partidario, aunque nos dio alguna vueltica, también lo Pero abordamos. por ahí lo agarramos. Bueno, ciertamente agradecemos al viceministro de Salud Pública, doctor José Matos, por su participación en este programa. Así que esperemos tenerlo pronto nuevamente a usted por aquí. Ustedes no se muevan, vamos a una pausa comercial y volvemos en breve por más de A Primera Hora, Telemedio Canal.